Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Álvaro Coa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy voy a hacer un episodio solo, como veis, hablando sobre un tema que me interesa particularmente, que es el tema de la creatividad. No solamente la creatividad que implica que necesitamos para crear un cuadro o para escribir o para hacer una obra de teatro, una cosa así, sino estoy hablando más de la creatividad que necesitamos desarrollar para las pequeñas cosas. El cómo crear un plan, el cómo crear una empresa, el cómo crear una idea, cómo es ese proceso hasta que algo llega a crearse. Creo que todos en nuestra vida creamos prácticamente todo. Todo el rato estamos creando situaciones, estamos creando momentos, estamos creando conversaciones, estamos creando temas de interés, relaciones, ¿no? Para mí, todos esos procesos son resultado de un proceso interno de creación, que es de lo que quiero hablar hoy. Cómo es todo ese proceso previo hasta que nuestros brazos se empiezan a mover, hasta que empezamos a actuar a través del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa antes? Entonces, como es algo un poco abstracto, lo he dividido en 3 pasos que para mí son los 3 principales pasos esenciales para llegar a crear una idea. Así que sin más, vamos allá. El primer paso para mí es la capacidad de recibir ideas. No podemos controlar qué idea recibimos, pero sí podemos controlar qué tipo de idea recibimos. Y esto lo hacemos a través de 2 formas para mí, ¿vale? La primera es el influenciar cómo nos sentimos. Si estamos enrabietados, estamos tristes, estamos con miedo, las ideas que vamos a recibir van a ser muy orientadas a cómo nos sentimos. Sin embargo, si nos sentimos de manera expansiva, nos sentimos súper bien en ese momento, es mucho más fácil que las ideas que tengamos vayan acorde a esa emoción. Entonces, no significa que un estado sea malo y otro estado sea bueno, significa que con los estados en los que nos ponemos emocionalmente, vamos a poder influenciar el tipo de ideas que recibimos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos conseguir? Cambiar cómo nos sentimos, a mí me gusta mucho hacerlo desde el cuerpo. Es más fácil para mí recibir ideas cuando me muevo, cuando salgo a correr o cuando me voy a dar un paseo, que hacerlo sentado mirando el ordenador, que creo que también es útil, creo que también es importante, ¿no? Ese trabajo de ponerte y abrirte a que venga esa idea, a que venga a desarrollar tu creatividad, pero si queremos fomentar el tener ideas no solamente por un trabajo concreto de pues necesito escribir esto, necesito hacer este dibujo o lo que sea, sino que queremos desarrollar nuestra creatividad para un tema en el que no tenemos una solución, por ejemplo, creo que lo más importante es empezar a cambiar cómo te sientes a través del movimiento. Darte un paseo, irte a correr, cambiar de lugar en el que estás, eso para mí es importante. Y la segunda cosa es exponerte. Una vez que ya te sientes mejor, lo siguiente que para mí sería más importante para fomentar esa recepción de ideas de manera creativa es exponerte a otras situaciones. Es como un imán. Una vez has activado el imán, ahora lo que tienes que hacer es moverlo para que esas ideas vengan. Entonces, esto en la práctica lo que quiere decir es que te expones a diferentes experiencias. Si te encuentras ofuscado, pensando mucho en algo y no le encuentras una solución y necesitas crear esa solución, para mí el primer paso es moverte para cambiar cómo te sientes. Evidentemente, alimentarte bien, descansar, eso influye muchísimo en cómo te sientes en ese estado. Pero mover el cuerpo es especialmente importante y luego vivir otras experiencias distintas que te abran esa percepción. Por ejemplo, a mí me viene mucho la creatividad cuando voy a correr, pues me estoy moviendo, estoy exponiéndome a la naturaleza o a otras personas, estoy exponiéndome a cosas, no estoy solamente sentado en mi escritorio tratando de resolver una idea de algún proyecto o de algo que necesito cambiar, que también creo que es una parte importante del proceso, sino que además te mueves, vives otro contexto distinto y eso es importante para que esas ideas vengan. El segundo paso es el ser capaz de filtrar esas ideas.
Ya hemos visto cómo podemos recibir ideas a través de sentirnos bien y a través de tener exposición en distintas situaciones, ¿no? Ahora, las ideas que nos llegan, necesitamos aprender a filtrarlas. Y la capacidad que tenemos todos los seres humanos de filtración siempre es la misma. Es decir, es escuchar las sensaciones que tiene el cuerpo y el mensaje que nos da el corazón. Toma ya. ¿Esto qué quiere decir? Os pongo un ejemplo. Cuando entráis a una biblioteca, la sensación al principio de entrar, tú estás en la calle, bum, 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 vienes con tu movida, llegas a la biblioteca y hay una sensación. Comparad esa sensación a cuando entráis a una discoteca. Estáis en la calle, ¿vale? Entráis y hay un montón de ruido, un montón de gente, una situación totalmente distinta. La sensación física es diferente, ¿no? Entonces, lo que quiero ejemplificar con esto es que el cuerpo reacciona a cualquier experiencia que venga a través de los sentidos. Sin embargo, también reacciona a los pensamientos que tenemos. Los pensamientos que tenemos causan una reacción en el cuerpo y asimismo en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? El corazón, por cómo a mí se me ha enseñado a crear este diálogo, solamente tiene dos respuestas. Una respuesta expansiva y una respuesta de contracción. Hay muchas palabras que se le han atribuido a ambas respuestas. Ilusión, curiosidad, disfrute, ganas de... Todo eso son palabras que se le atribuyen a la sensación de expansión. O la sensación de miedo, asco, demás. Eso son sensaciones de contracción, ¿vale? Todas esas palabras o las mismas emociones son una cosa. Pero antes de todo eso hay una sensación de expansión, que es el corazón hablándote, una sensación de esto no es. Y va muy ligado al cuerpo, por eso pongo el ejemplo de la biblioteca y la discoteca. El diálogo con el corazón da para otros 7 vídeos enteros, ¿no? Pero de forma súper resumida es cómo poder escuchar esas dos sensaciones. Y ojo, hay veces que una sensación de expansión, que es lo que se dice un sí del corazón, puede crear miedo. ¿Vale? Y cómo complementar esas dos sensaciones del corazón. Me está diciendo que sí algo, pero me da mucho miedo. Eso es un arte y, como digo, da para muchos vídeos. Ahora mismo quedaos con esas dos sensaciones de expansión, de contracción, y van muy ligadas a lo físico también. Entonces, las imágenes internas que tenemos o los pensamientos que tenemos crean esa sensación en el cuerpo. Y a través de esa sensación podemos filtrar cuáles son los pensamientos que queremos traer a nuestra realidad. ¿Por qué vamos a querer filtrarlos? Porque cada vez que creamos algo a través de tenemos un pensamiento y queremos traer eso a la realidad, lo que hacemos es multiplicar esa sensación que yo he tenido la primera vez que yo he pensado en eso. Entonces tengo que tener atención a las cosas que estoy trayendo a la realidad, a las cosas sobre las que estoy actuando, porque van a multiplicar esa sensación. Pero es súper bonito, es maravilloso, porque podemos, antes de traer algo a la realidad, podemos saber, de cierta manera, no podemos predecir el tiempo, pero podemos más o menos saber cuál es la sensación que vamos a tener cuando actuemos de esa manera. Luego hay un montón de cosas que no se pueden predecir, pero en primera instancia, lo que vamos a sentir cuando tengamos una idea es lo que vamos a crear cuando actuemos sobre esa idea. Y aquí viene el paso 3, que es actuar. Hemos visto cómo recibir ideas, qué es lo que tenemos que hacer, nos ponemos en un estado receptivo, vivimos experiencias, recibimos una idea. ¿Cómo sabemos si queremos traer esa idea a la realidad o no? Vemos cómo se siente. Y ese es el diálogo interno con nosotros mismos que viene bien desarrollar para crear, ¿no? Después tenemos que actuar. Tenemos que traer esa idea a la realidad. Toda la parte de traer una idea a la realidad empieza por actuar. Actuar, qué simple, qué redundante, ¿no? Si fuera tan fácil lo haría todo el mundo. Exacto. Lo que no lo hace tan fácil para mí, desde mi perspectiva, es el miedo que tenemos, el miedo generalizado que tenemos a sentirnos vulnerables o a sentirnos juzgados. Creo que las acciones que nos llevan a esos grandes eventos, a las acciones grandes, son las acciones pequeñas. Una acción pequeñita que va en la dirección hacia aquello que te sienta bien cuando lo has pensado, que te va a traer alegría.
todas esas pequeñas acciones, no una pequeñita, sino el cúmulo de varias acciones pequeñitas, son las que te llevan a esos grandes eventos que luego todos perseguimos. Pues ese gran empleo o ese gran evento o esos followers que te van a seguir o lo que sea, ¿no? Todos esos grandes eventos son el cúmulo de esas pequeñas acciones. Llevar a cabo esas pequeñas acciones nos hacen sentir vulnerables. ¿Por qué? Porque una acción pequeñita nunca va a garantizar que llegue esa acción grande, porque es pequeñita. Una y otra vez exponerte a actuar de esa manera, una acción pequeñita, una acción pequeñita, una acción pequeñita, sin que sean perfectas, porque nunca lo van a ser, es lo que yo creo que más vulnerables nos hace sentir. El saber que nadie me garantiza ese resultado que yo quiero conseguir, encima la acción que voy a hacer sé que va a ser imperfecta y no sé cuál va a ser el resultado. Eso es el mayor obstáculo para mí que se pone enfrente de nosotros cuando necesitamos actuar. Ese juicio interno, ¿no? Que a veces nos hacemos. Sin embargo, una cosa que a mí me ayuda mucho para superar este miedo, porque es realmente importante el último paso, el de actuar. Una de las cosas que a mí me ayuda mucho es pensar que todas las ideas se producen de la misma forma para todo el mundo. Todo el mundo lo que hace para producir una idea, crear un proyecto, lo que sea, siempre es lo mismo. Y solo hay un mecanismo, y todos tenemos el mismo, que es el que os he explicado. Recibimos una idea, vemos cómo nos sienta, entonces la expresamos y actuamos en base a eso que queremos crear. Todo el mundo lo hace de la misma forma. Solamente hay personas que confían en ese mecanismo que tienen de crear y personas que no confían en ese mecanismo que tienen de crear. Cuando confías en ese mecanismo, lo que haces es, tienes una idea, la sientes y lo haces automático incluso sin darte cuenta y la expresas. Porque confías en eso. Es lo único que tenemos, es el único recurso que tenemos para crear, en lo que os digo, en una conversación, crear un plan, crear un momento. Es lo único que tenemos, ese diálogo interno y poder actuarlo luego y poder expresarlo, que para mí es una de las partes más importantes. Resumiendo, hemos visto que todos necesitamos tener la capacidad de crear porque lo necesitamos en cualquier momento de nuestra vida. Tener la capacidad de crear una idea, de crear un proyecto, de traer a la realidad un pensamiento. Para crear, lo primero que necesitamos es recibir ideas que nos vayan a funcionar para aquello que queremos crear y para eso es importante cambiar cómo te sientes, cambiar tu estado y, apunte, yo recomiendo vivir experiencias, una vez te sientes bien, moverte sintiéndote bien. La segunda cosa es poder filtrar esas ideas a través de cómo te sienta pensar esas ideas. Cuando piensas una idea, hay una sensación física o bien de expansión o bien de contracción y eso es un mensaje que significa lo que vas a sentir cuando actúes sobre esa idea. La acción va a multiplicar esa sensación. Y lo tercero es actuar. El principal obstáculo que tenemos para actuar es el miedo a sentirnos vulnerables. Y eso yo creo que una de las cosas que más ayuda es entender que todo el mundo actúa de la misma forma, que no hay una idea que sea mejor o peor. Todos tenemos ideas. Y eso nos permite superar esa barrera, nos permite actuar. Y ese cúmulo de acciones pequeñitas son lo que nos va a llevar a crear esos deseos, esas ideas grandes que queremos traer a la realidad. Espero que os haya gustado el episodio, es un episodio cortito. Si os ha gustado, suscribiros al canal, si lo estáis escuchando en Spotify, dejad una review si os ha gustado, ayuda mucho. Y os veo en el siguiente episodio. Hasta la próxima.